Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva clase de comunicaciones. En este caso en particular vamos a estar presentando ecualizadores MMC. ¿Sí? Vamos a ver de dos tipos, el MMC a secas y el DFMMC, ¿sí? Más adelante. Bueno, primero necesitamos hacer un repaso de estimación en media cuadrática, ya que estos ecualizadores se basan en minimizar un determinado error en media cuadrática. ¿Sí? Entonces, veamos, sea B un espacio de Hilbert con producto interno, ¿sí? Este mencionado acá, que es el que vamos a estar utilizando y venimos utilizando en la materia. Por otro lado tenemos un espacio W, que es un subespacio de B y es cerrado, ¿sí? Entonces W va a ser el espacio de todos los posibles estimadores lineales, ¿sí? Nosotros vamos a estar trabajando con estimación media cuadrática lineal. Bueno, entonces el objetivo es encontrar el estimador X sombrero en el espacio W, ¿sí? Que mejor aproxime a X, ¿sí? La variable que queremos estimar, que se encuentra en el espacio B, ¿sí? Y con el criterio de media cuadrática. ¿Sí? Entonces, para realizar esta estimación vamos a disponer de ciertas mediciones I sub k que van a tener algún tipo de relación con X. ¿Sí? En nuestro escenario, X van a ser los símbolos transmitidos y sub K van a ser las mediciones, ¿sí? En el receptor. Y entonces voy a querer seleccionar de alguna manera o estimar el símbolo, ¿sí? En media cuadrática recibido que mejor represente al símbolo transmitido. Bueno, vamos a optimizar los coeficientes de un filtro lineal, ¿sí? Que en este caso lo vamos a llamar h sub k, ¿sí? Y el error cuadrático medio se define como la esperanza de esta variable de error módulo al cuadrado, ¿sí? Donde el error es la diferencia entre lo que quiero estimar y lo estimado, ¿sí? El estimador en este caso va a ser simplemente una combinación lineal, ¿sí? De las mediciones disponibles. Entonces el Minimum Mean Square Error, ¿sí? El MMC, elige los coeficientes h sub k del filtro, ¿sí? Tal que se minimiza el error cuadrático medio. ¿Okay? Este de acá. Bueno, para resolver este problema de optimización, uno podría diferenciar, ¿sí? Adecuadamente este error cuadrático medio y digamos, encontrar el punto crítico y de esa manera encontrar las ecuaciones que deben satisfacer estos coeficientes. O la otra posibilidad es usar el principio de ortogonalidad, que es lo que vamos a estar usando nosotros acá, ¿sí? El principio de ortogonalidad me dice que el error cuadrático medio, ¿sí? Es minimizado si y solo si, ¿sí? Si y solo si se cumple que el error y las mediciones son ortogonales. ¿Está bien? Esto es un producto interno. Si es igual a 0 me está diciendo que estas dos variables aleatorias, ¿sí? Son, son ortogonales, ¿sí? Para todo K. Entonces esa va a ser la condición que vamos a estar utilizando nosotros para minimizar el error cuadrático medio. De manera gráfica, ¿sí? Y bien simplificada, uno puede decir que, bueno, el espacio B sería, en este caso, C2, ¿sí? El producto cartesiano complejo-complejo, en donde X estaría, por ejemplo, sería este vector, ¿sí? El espacio W, que es el subespacio de B, ¿sí? Es unidimensional en este caso y es el espacio de todos los posibles estimadores. Entonces todos los posibles estimadores podrían estar
en cualquiera de estos puntos. Entonces, lo que me dice el principio de ortogonalidad es que para minimizar el error cuadrático medio, el error, ¿sí?, tiene que ser ortogonal a el espacio de mediciones, ¿sí? Entonces, como es un estimador lineal, básicamente el espacio de mediciones va a coincidir con el espacio de estimados, ¿está bien? De estimadores. Entonces, bueno, por eso se tiene que cumplir esta condición. Bueno, ese es el principio de ortogonalidad en el dominio del tiempo, ¿sí? Pero resulta que es más práctico trabajar en el dominio transformado. Nos ahorramos cuentas, básicamente, ¿sí? Entonces, para ello vamos a retomar la definición típica de la densidad espectral de potencia, ¿sí?, para un proceso I sub X estacionario en sentido amplio, ¿sí?, con una función de autocorrelación que obviamente depende solamente de la variable de desplazamiento, ¿sí?, K. Y bueno, acá no está mencionado, pero para que sea esa, la media de este proceso tiene que ser constante, ¿sí? Entonces la definición que habrán visto en procesos estocásticos es esta de acá. La densidad espectral de potencia es la transformada de Fourier en tiempo discreto de la función de autocorrelación, ¿sí?, porque estamos hablando de un proceso en tiempo discreto. Esa es una definición posible. Otra definición posible es esta de acá, ¿sí?, definir a la densidad espectral de potencia como el límite de n tiende a infinito de la esperanza 1 sobre n, un factor de normalización, ¿sí?, del módulo al cuadrado de esta cantidad. Esta cantidad, ¿sí?, la sumatoria en k de I sub k e a la menos j omega k, ¿sí? Fíjense que esto tiene la pinta de una transformada de Fourier en tiempo discreto cuando n va a infinito, ¿no? Entonces, resulta que estas dos definiciones, ¿sí?, coinciden en el caso en que se cumpla esta condición. Y esta condición lo que me está diciendo es que básicamente las colas de la función de autocorrelación, ¿sí?, decaen lo suficientemente rápido, ¿sí? Entonces, asumiendo que se cumple esta condición, tenemos esta igualdad, entonces podemos trabajar con cualquiera de las dos definiciones de densidad espectral de potencia. Bueno, nosotros vamos a estar trabajando, ¿sí?, con digamos, esta hipótesis, y además vamos a utilizar básicamente esta definición de densidad espectral de potencia, ¿sí?, y la vamos a anotar de manera simbólica o resumida, ¿sí?, de manera sí, de esa manera, entendiendo, o sea, de esta manera vamos a llamar, ¿sí?, la esperanza de I de Z por I conjugado de 1 sobre Z conjugado, ¿sí?, entendiendo que esta expresión, ¿sí?, cuando evalúo Z en el círculo unitario e a la J omega, ¿sí?, me estoy refiriendo en realidad a esta expresión y es una densidad espectral de potencia. ¿Está bien? Yo voy a seguir la notación del Chofi, en donde en vez de utilizar S, utiliza como si esto fuera una función de autocorrelación R y I, pero de variable Z, ¿sí? Entonces, digamos, todas estas, este diseño del ecualizador MMC y DFE, vamos a estar siguiendo ese apunte, entonces me pareció conveniente usar la misma notación. ¿Está bien? Entonces, fíjense el porqué de esta notación, ¿no? Básicamente uno podría escribir a este módulo al cuadrado como el complejo por el complejo conjugado, y eso, bueno, en transformada Z lo podríamos notar de esta manera, ¿sí? Entonces, donde en esta
en esta expresión obviamente estamos omitiendo el límite y el factor 1 sobre n. ¿Sí? Entonces, esta anotación va a ser más compacta, pero tienen que recordar que como estamos en el dominio transformado Z, ¿sí? O en el dominio de Fourier, vamos a estar, digamos, pensando, vamos a estar refiriéndonos a densidades espectrales de potencia. ¿Sí? Bueno, entonces con esta anotación, el principio de ortogonalidad se puede verificar que queda de esta manera. ¿Sí? La esperanza de la transformada z del error, ¿sí? Por y la transformada z de la secuencia de mediciones i, ¿sí? Evaluada en 1 sobre z conjugado y conjugada. ¿Okay? Entonces esta va a ser la condición que vamos a utilizar a continuación. Bueno, entonces tenemos el modelo de canal que ya habíamos presentado en clases anteriores, ¿sí? Y pretendemos diseñar este filtro lineal invariante en el tiempo que va a ser nuestro ecualizador MMC. ¿Sí? Para ello vamos a definir un error, ¿sí? Y el error va a ser el siguiente: el símbolo, la resta entre el símbolo que estoy transmitiendo y el símbolo recibido, o sea, la salida del ecualizador. ¿Sí? Ese va a ser nuestro error. ¿Por qué definimos este error? Bueno, porque básicamente el criterio va a ser si esto es bastante parecido a esto en media cuadrática, entonces voy a estar decidiendo, ¿sí? En muchos casos, ¿sí? Eh, digamos, de manera correcta. ¿Sí? Fíjense que es un criterio subóptimo, porque lo que nosotros quisiéramos hacer es eh, digamos, minimizar la probabilidad de error. ¿Sí? Pero acá estamos diciendo, bueno, estoy queriendo minimizar el error cuadrático medio entre esta señal y esta otra señal. ¿Sí? Bueno, entonces el error nos queda definido de esta manera y z sub k, ¿sí? Lo podemos sacar de acá, es I sub k con convolución W sub k. ¿Sí? Entonces nos queda de esta manera. En el dominio transformado, ¿sí? La transformada z de esto es E de z, la transformada de z de esto es X de z y la transformada del producto de convolución es el producto de las transformadas de cada una de las secuencias. ¿Sí? WZ y DZ. ¿Sí? Y y de z en función de x la podemos sacar de este modelo, ¿sí? No es otra cosa que x de z por norma de p, ¿sí? Por q de z, la transferencia total del sistema, más este ruido, ¿sí? N de z. Entonces, una aclaración, digamos, nuevamente, o sea, no quiere decir que el proceso estocástico de ruido, ¿sí? Admita una transformada z, sino que lo estamos denominando de manera simbólica, ¿sí? O sea, las cuentas van a tener sentido en cuanto calculemos funciones de autocorrelación o densidades espectrales de potencia. ¿Okay? Entonces, bueno, aplicando el principio de ortogonalidad, tenemos que, digamos, esta es la condición para minimizar el error cuadrático medio, ¿sí? Entonces reemplazamos E de z, ¿sí? Por su expresión aquí y lo dejamos como está, y entonces ahora tenemos básicamente dos términos: la esperanza de este contra este, ¿sí? La escribimos de este lado y va a ser R de x y en z, ¿sí? O sea, la densidad espectral de potencia, si es que evalúo en z igual a e a la j omega, la densidad, el espectro cruzado, ¿sí? No densidad espectral de potencia, el espectro cruzado entre x e y, ¿sí? Y
por otro lado, o sea, cuando hago la esperanza de esto contra esto, WZ es un filtro determinístico, entonces sale por fuera de la esperanza, ¿sí? Y tengo la esperanza de esto contra esto, que es R de II de Z. ¿Sí? Esta sí es una densidad espectral de potencia si evalúo Z n a la J omega. Entonces, despejando quién sería W de Z, nos queda de esta manera, ¿sí? R de I a la menos 1 por R de XI. ¿Sí? Y este es el ecualizador MMC, o también conocido como filtro de Wheeler. Bueno, em, entonces bueno, eh, este es la transformada Z, o la transferencia de mi ecualizador, ¿sí? Si uno quisiera obtener la secuencia o la respuesta impulsiva, ¿sí? Simplemente hay que antitransformar esta transformada Z, ¿sí? Entonces, para obtener una expresión, ¿sí? De este ecualizador, necesitamos evaluar estas cantidades, ¿sí? Entonces calculemos R de XI en principio, ¿sí? Está definido por esta cantidad. Entonces reemplazamos esto, ¿sí? Por lo que vale, sería norma de P, X conjugado, Q conjugado, más N conjugado, todo evaluado en 1 sobre Z conjugado. ¿Sí? Entonces, ahora hacemos la distributiva. La esperanza de esto contra esto va a ser R de X de Z, ¿sí? Quien, como R de X, como X de K es una secuencia descorrelacionada, ¿sí? Esta va a ser una densidad espectral de potencia plana, ¿sí? ¿No? Por esta situación. Y el valor va a ser la energía promedio de la constelación, ¿sí? Que en este caso la vamos a llamar E sub X, ¿sí? Pero anteriormente la habíamos llamado E sub S, ¿sí? Y es la energía promedio de los símbolos X sub K. ¿Eh? Entonces, fíjense, acá me doy cuenta claramente que bueno, tengo que pensar a esta R de XX como una densidad espectral de potencia, ¿sí? Como para poder evaluarla correctamente, ¿sí? Entonces, bueno, este norma de P salía por acá, este Q conjugado 1 sobre Z conjugado es equivalente a Q de Z, ¿sí? Por que Q sub K es una secuencia de autocorrelación, lo habíamos visto en clases anteriores. Entonces, este Q conjugado me queda Q de Z directamente, ¿sí? Y bueno, por otro lado, cuando hago la distributiva de este contra este, ¿sí? Como X y N son independientes, en realidad descorrelacionados, sí, independientes, aunque bueno, independencia implica descorrelación, entonces como finalmente estos son descorrelacionados, este espectro cruzado, ¿sí? Me queda terminando 0, ¿sí? Entonces, bueno, finalmente la RXY de Z es, me queda este término, norma de P es sub X Q de Z, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos eso calculado por un lado. Por otro lado, ¿sí? La autocorrelación, o la R de II de Z, ¿sí? Va a ser esto de acá, ¿sí? Si reemplazo por estas cantidades, por lo que vale I de Z y de Z conjugado no sobre Z conjugado, me queda esto. Y entonces ahora hago la distributiva, ¿sí? Los términos cruzados, fíjense, si evalúo este, multiplico este por este y tomo esperanza, como lo único aleatorio en este caso sería X y N, ¿sí? Esto sale por fuera de la esperanza, como nuevamente X y N están descorrelacionados, la esperanza me da 0, ¿sí? Lo mismo con este por este término cruzado, ¿sí? Eso va a dar 0. Entonces los términos cruzados me quedan 0.
Entonces me tengo que preocupar solamente por los términos cuadráticos. Entonces este con este me queda norma de p cuadrado q cuadrado, utilizando nuevamente la simetría de la q, ¿sí? Y me queda la esperanza de x conjugado 1 sobre z conjugado, nuevamente la función de rx x en z, ¿sí? Que es la energía promedio de la constelación E sub x, ¿sí? Y por otro lado me queda la esperanza de esto contra esto, es la RDN de Z, ¿sí? Lo que sería la densidad espectral de potencia del ruido, que sería 2N0 Q de Z, ¿sí? Evaluándola en Z igual a E a la J omega, ¿no? Para que sea una densidad espectral de potencia. Bueno, entonces sacando factor común Q de Z, ¿sí? Podemos obtener esta expresión para la RDII de Z. ¿Ok? Entonces, bueno, ahora para hacer básicamente fácil la comparación, ¿no? Entre esta modulación PAM de doble banda lateral, que es unidimensional, y estas otras modulaciones que son bidimensionales, ¿sí? Definimos las funciones, las correlaciones por dimensión, ¿sí? La vamos a llamar la correlación por dimensión, le vamos a poner una barra a la correlación correspondiente, ¿sí? O sea que esto de acá, ¿sí? Va a ser r de x y de z dividido n, donde n es 1 o 2 en función de la constelación que esté utilizando, ¿sí? Lo mismo vamos a hacer con r de i, ¿sí? Vamos a definirlo de la misma manera. La energía por dimensión ya la habíamos definido en clases anteriores, ¿sí? Es la energía promedio de la constelación, ¿sí? Dividido n. Y la varianza de ruido siempre es n0. ¿Por qué? Porque, bueno, acá vemos que el ruido complejo tiene varianza, eh, digamos, 2n0, ¿sí? Y por lo tanto, digamos, la varianza por dimensión real, ¿sí? Sería n0. Bueno, entonces el ecualizador nos queda, ¿sí? Esta era la expresión. Lo mismo se satisface con la R barra, ¿sí? Dado que puedo dividir acá por n y puedo multiplicar por n, entonces esto me queda directamente R barra a la menos 1, ¿sí? Entonces ahora podemos reemplazar, bueno, esta cantidad y esta cantidad. Esta cantidad, R de x y barra, la podemos sacar de acá, o sea, dividiendo por n, simplemente tengo que normalizar, ¿sí? La energía por dimensión de la constelación. Entonces nos queda norma de p x barra por q de z, ¿sí? Y la r de i, ¿sí? Por dimensión me queda acá esta energía por dimensión y este, en vez de 2n0, n0, ¿sí? Entonces hago el reemplazo de esta en el denominador, ¿sí? Pues está la menos 1 acá, y entonces obtengo la expresión de la transformada z del ecualizador, ¿sí? Puedo cancelar estas dos cantidades, puedo sacar factor común este norma de p, ¿sí? Acá, y entonces ahí me quedaría acá un norma de p por e de x barra, ¿sí? Y acá n0 sobre norma de p. Si ahora paso dividiendo, ¿sí? Dividiendo al denominador toda esta cantidad, entonces esto me queda directamente q de z y acá abajo me queda n0 sobre norma de p cuadrado sub x barra, ¿sí? Que esto de acá no es otra cosa que la inversa de la
relación señal-ruido, ¿sí? De la cota del filtro adaptado, ¿sí? Lo habíamos llamado de esa manera, ya habíamos explicado esto de la cota del filtro adaptado, que es esta cantidad, ¿sí? Entonces, en definitiva, la transformada Z del ecualizador nos queda 1 sobre normal P Q de Z más 1 sobre la relación señal-ruido, ¿sí? De la cota del filtro adaptado. Fíjense, ¿sí? Establezcan una comparación con la expresión del ZFE y vean las similitudes, ¿sí? Fíjense que en la transferencia del ZFE este término de regularización no aparecía, ¿sí? Y era simplemente 1 sobre norma de P por Q de Z, ¿sí? Ahora el MMC introduce este término, ¿sí? Y bueno, de esa manera logra evitar problemas con el ruido, que era lo que tenía el ZF. Recuerdan que si habíamos dicho, un ejemplo, que si Q de Z tenía algún cero, ¿sí? En alguna frecuencia, entonces ahí el ecualizador, digamos, la respuesta en frecuencia del ecualizador se me disparaba, ¿sí? Entonces crecía indefinidamente, eso hacía incrementar la varianza de ruido a la salida del ZF, ¿sí? En este caso, en el caso del MMC, ¿sí? Por más que Q de Z tenga algún cero en el círculo unitario, ¿sí? Este término acá positivo va a impedir que la respuesta en frecuencia del ecualizador crezca indefinidamente y por lo tanto me va a estar limitando la varianza de ruido, ¿sí? Entonces básicamente por eso funciona mejor el MMC, ¿sí? Básicamente este término de regularización me limita, ¿sí? El crecimiento de esta transferencia y eso hace que se comporte mejor frente al ruido, ¿sí? Bueno, la contra es que, ya lo vamos a ver a continuación, o sea, introducir este término de regularización hace que la cancelación del ISI no sea total, ¿sí? O sea que el MMC, ¿sí? Tiene un cierto ISI remanente, ¿sí? A la salida del ecualizador. Bueno, además otra cuestión es que el MMC introduce un sesgo, ¿sí? Que lo vamos a tener que cancelar. Veamos qué es eso, ¿sí? Al minimizar el error cuadrático medio, el ecualizador MMC introduce un sesgo que hay que corregir. Entonces, veamos cuál es. La salida del ecualizador tiene transformada Z, ¿sí? Le vamos a llamar esta Z grande para no confundirla con esta otra Z, ¿sí? Esto va a ser la transformada Z de la salida del ecualizador, ¿sí? Entonces eso habíamos dicho que era I de Z por W de Z. Entonces bueno, si reemplazo el valor de esta transformada, ¿sí? Por lo que habíamos calculado anteriormente y reemplazo quién es el ecualizador, me queda esta cantidad, ¿sí? Entonces ahora fíjense, vamos a tratar de simplificar esta multiplicación, ¿sí? Para eso lo que voy a hacer es, voy a sacar factor común estos dos términos acá, ¿sí? Lo voy a sacar factor común de Q de Z, ¿sí? Y voy a sumar y restar 1 sobre SNR de Match Filter Bound, ¿sí? ¿Por qué voy a hacer esto? Bueno, porque cuando tenga el más, entonces este numerador va a coincidir con este denominador, entonces voy a poder cancelarlo, ¿sí? Entonces eso me va a simplificar la expresión, ¿sí? Entonces, por esta razón, ¿sí? Cuando tengo el más, entonces esto se me cancela con esto y acá me queda directamente x de z, ¿sí? Cuando tengo el menos, ¿sí? Entonces me queda esta cantidad, que la tengo acá, por menos
1 sobre SNR, ¿sí? Y después tengo, bueno, más el ruido y todo multiplicado por lo que sería el ecualizador, ¿sí? Entonces, si eso lo manipulé en frecuencia, ¿sí? Para llegar a esta expresión y ahora volvemos al tiempo, ¿sí? Entonces, la antitransformada de esto me da la secuencia z sub k, antitransformada de esto es x sub k, y la antitransformada de este producto de transformadas es la convolución de x con w, ¿sí? Y afectado por este factor menos norma de p sobre SNR match filter bound. Y por otro lado me queda esto por esto, la antitransformada es la convolución de n sub k con w sub k, ¿sí? La respuesta impulsiva del ecualizador. Bueno, entonces queremos ver cuál es el sesgo del símbolo x sub k, ¿sí? Entonces para eso nos damos cuenta que si expresamos esta suma de convolución, ¿sí? Ahí voy a tener un término que va a ser el correspondiente al símbolo x sub k, ¿sí? Ese término va a estar acompañado por el coeficiente 0, ¿sí? De este w. ¿Está bien? Entonces eso es lo que puedo agrupar en este símbolo. Entonces x sub k saco factor común de 1, ¿sí? Y de ese término que acompaña, ese factor que acompaña a x sub k, y no es otra cosa que este valor, ¿sí? Por w0. ¿Sí? Y después, bueno, me queda el resto de los términos, ¿sí? Sería esta cantidad, ¿sí? Y esta suma de convolución, ¿sí? De x sub m a por wk menos m, ¿sí? Es esta convolución. Para que sea la convolución tendría que sumar en todos los índices m, ¿sí? Pero como saqué el símbolo k, ¿sí? Entonces van a ser todos los símbolos menos el símbolo késimo, ¿sí? Entonces, bueno, finalmente acá este es el ruido filtrado por el ecualizador, ¿sí? Entonces, como esta cantidad, ¿sí? Que es el factor que acompaña a x sub k, lo vamos a llamar alfa, ¿sí? Es distinto de 1, ¿sí? Y lo vamos a ver eso, que es distinto de 1 siempre. Esto no es 0. Entonces, bueno, el estimador MMC resulta sesgado, ¿sí? A este otro término de ruido más interferencia lo vamos a llamar B sub k, ¿sí? De manera de tener esta ecuación para describir a la salida del ecualizador. Entonces la salida del ecualizador me va a quedar alfa por x sub k, ¿sí? Este término, más b sub k todo este término, ¿sí? Que nuevamente tiene el ICI remanente, ¿sí? El ICI que no pudo cancelar el ecualizador MSE, ¿sí? Debido al término de regularización digamos, introducido. Y bueno, también tiene en cuenta el ruido, ¿sí? A la entrada del receptor. Entonces esta es la salida con sesgo, ¿sí? Y una observación, ¿sí? Que se puede ver claramente de acá y de acá. X sub k y B sub k están descorrelacionados, es decir, la esperanza de X sub k por B sub k conjugado es igual a 0, ¿sí? ¿Por qué se da esto? Bueno, fíjense que B sub k está compuesto de este ruido que está descorrelacionado de los símbolos y también de los símbolos, ¿sí? Anteriores y posteriores que tienen todavía algún tipo de influencia ¿sí? A la salida del ecualizador. Ahora, son todos los símbolos menos el símbolo x sub k. O sea, x sub k no está
en esta expresión. Y como la secuencia x sub k es una secuencia descorrelacionada, entonces esto de acá va a estar descorrelacionado de x sub k. ¿Sí? Entonces eso nos va a servir para hacer una cuenta a continuación. Bueno, entonces si tengo la salida de ecualizador con sesgo, lo que hago es quitarlo. ¿Sí? Y para quitarlo simplemente tengo que dividir por alfa. ¿Sí? Entonces la salida del ecualizador es esta, le quito el sesgo, entonces genero esta nueva secuencia que va a ser insesgada. ¿Sí? Entonces bueno, de acá me queda directamente que es x sub k más b sub k sobre alfa. ¿Sí? Entonces esta es la señal que voy a utilizar, ¿sí?, para tomar la decisión acerca de los símbolos x sub k. ¿Sí? Entonces el diagrama en bloques del ecualizador me queda todo lo mismo, simplemente tengo que agregar este factor acá para quitar el sesgo, ¿sí?, y tomar, digamos, tomar las decisiones, ¿sí?, y diseñar las regiones de decisión en el receptor, ¿sí?, sobre las fronteras, digamos, sobre la constelación original x sub k. ¿Sí? Claramente, porque este va a ser un ruido de media nula. ¿Sí? Fíjense claramente la esperanza de estas secuencias es cero. ¿Sí? Eso para optimizar la energía, ¿sí?, de los símbolos transmitidos, y la esperanza del ruido también es nula, por lo tanto la esperanza de B sub k es nula, entonces este término de interferencia más ruido tiene media nula. ¿Sí? Bueno, entonces digamos, ahí estamos con el tema del sesgo. ¿Sí? Entonces ahora avancemos con el desempeño del ecualizador MMC. ¿Sí? Fíjese, tengo este tipo, esta expresión, ¿sí?, de mi símbolo es como si fuera un canal AWGN, pero en el que yo tengo que este B sub K no es ruido gaussiano y blanco, sino que, bueno, es una secuencia aleatoria que incluso depende de símbolos anteriores y futuros que fueron transmitidos. ¿Está bien? Entonces, digamos, tengo esta secuencia de ruido que me va a estar perturbando a los símbolos transmitidos. ¿Sí? Entonces, para caracterizar el desempeño, básicamente necesito calcular cuál es la varianza de este ruido. ¿Sí? La varianza de ese ruido la vamos a llamar sigma cuadrado W y va a estar relacionada con el MMC. De esta manera vamos a calcular esa varianza. ¿Sí? Entonces, fíjense, si calculo el mínimo error cuadrático medio, ¿sí?, eso va a ser la esperanza de el valor absoluto del error, ¿sí?, al cuadrado. Habíamos visto que la habíamos definido como x sub k menos z sub k, y z sub k lo tenemos arriba, es alfa por x de k más b sub k, ¿sí?, todo con el signo menos de este menos. ¿Está bien? Entonces, acá tenemos una expresión en función básicamente del ruido al que le queremos calcular la varianza. ¿Sí? Entonces, si trabajamos esta expresión, ¿sí?, nos queda, agrupamos, sacamos factor común x sub k, entonces nos queda 1 menos alfa por x sub k, ¿sí?, de acá, menos b sub k, ¿sí?, todo, digamos, módulo al cuadrado y tomar esperanza. Entonces, claramente, por ortogonalidad, ¿sí?, o descorrelación de estas secuencias de x sub k y de b sub k, ¿sí?, entonces me va a quedar solamente los términos cuadráticos de este y de este. ¿Sí? Los términos cruzados nuevamente se van a hacer cero. Entonces, la esperanza
de esto módulo al cuadrado me va a quedar 1 menos alfa al cuadrado, porque es una constante, ¿sí? Y sale al cuadrado. Y la esperanza de x sub k al cuadrado, bueno, es la energía promedio x sub k. ¿Sí? Por otro lado, nos queda acá más la varianza de este ruido más interferencia. ¿Ok? Entonces, el error cuadrático medio por dimensión lo voy a llamar sigma mmc, ¿sí? Va a ser este error cuadrático medio mínimo normalizado por la dimensión, ¿sí? Y además vamos a llamar a el error, la varianza por dimensión del ruido más interferencia B sub k como sigma cuadrado barra, ¿sí? Definido de esta manera. ¿Está bien? Entonces, normalizando por n, dividiendo por n estas dos cantidades y despejando sigma cuadrado b, ¿sí? Nos queda, ¿sí? Sigma cuadrado mmc de este lado menos toda esta cantidad, ¿sí? Con la energía promedio por dimensión. Bueno, entonces ahí tengo una parte del cálculo. Ahora necesito saber quién es esta expresión, ¿sí? Entonces para ello vamos a recurrir a la expresión de lo que sería la densidad espectral de potencia, ¿sí? Del error, ¿sí? E sub k, la cual me va a llevar a la varianza si uno la integra, ¿sí? en todo el espectro. Claramente, si por el teorema de Wiener-Khinchin, si uno integra la densidad espectral de potencia en el espectro, en este caso, como se trata de una secuencia de tiempo discreto, voy a tener que integrar entre menos pi y pi. Eso me va a dar básicamente la varianza que necesito calcular. Bueno, entonces RE de Z, ¿sí? Digamos, queda definido por esta expresión, ¿sí? Si reemplazamos a E de Z por lo que habíamos calculado anteriormente, es esto, ¿sí? Y si hacemos la distributiva de este contra este, ¿sí? Nos queda esta expresión, ¿sí? Y por otro lado, si hacemos la distributiva de este contra este, bueno, menos WZ determinístico nuevamente, sale por fuera de la esperanza, y me queda la esperanza de esto contra esto, ¿sí? Que por el principio de ortogonalidad, ¿sí? Se hace 0. ¿Okay? Entonces, luego trabajo esta expresión, ¿sí? Reemplazo el error por lo que vale, ¿sí? Y entonces me queda la esperanza de esto contra esto, es la energía promedio E sub x, y la esperanza de esto contra esto, el ecualizador nuevamente sale por fuera de la esperanza, y además utilizo la simetría de Q, ¿sí? Que es reflejada también en la simetría de W, ¿sí? Entonces W nuevamente es una secuencia de autocorrelación, ¿sí? Y tiene esta simetría, ¿sí? Entonces esto lo pongo directamente como W de Z, ¿sí? Y esto con esto me queda la R de X y Z, ¿sí? Entonces ahora reemplazo este cálculo, ¿sí? Había quedado norma de P E sub X por Q de Z, ¿sí? Saco factor común E de X, me queda 1 menos, bueno, toda esta cantidad, norma de P, Q de Z, y este ecualizador me queda directamente acá, todo el denominador, ¿sí? Esta cantidad. Bueno, acá de vuelta, nuevamente el nuevo truco, ¿no? Acá pongo un paréntesis, sumo y resto 1 sobre SNR, entonces
eso no cambia absolutamente nada en la ecuación, ¿sí? Pero me permite simplificar. Cuando tenga el más 1 sobre el CNR, entonces esto se me hace 1, con este 1 me queda 0. ¿Sí? Entonces solamente me va a quedar cuando tenga algo, cuando tenga el menos 1 sobre el CNR, ¿sí? Que en ese caso me va a quedar con este menos más, ¿sí? Norma de P sobre la SNR por dividido esta cantidad que está acá abajo, ¿sí? Entonces, esta densidad espectral de potencia del error, ¿sí? ¿Sí? La normalizo por dimensión y entonces me queda, fíjense, X barra norma de P dividido la SNR por la transferencia del ecualizador. ¿Sí? Reemplazo quién es SNR del filtro adaptado por lo que vale, cancelo estas cantidades, entonces en definitiva esta es la expresión simplificada de la densidad espectral de potencia del error, ¿sí? Del error. ¿Ok? Entonces, lo que había mencionado, para calcular la varianza por dimensión, tengo que integrar esta densidad espectral de potencia por dimensión, ¿sí? En todo el espectro. En este caso sería de menos pi a pi, y tengo que introducir esta constante 1 sobre 2pi. ¿Sí? Entonces, luego, como esta ya es lo que me va a permitir, esta expresión es la que me va a permitir directamente calcular la varianza del MMC, ¿no? Porque ya teníamos una expresión para la transformada de Fourier, ¿sí? La transferencia del ecualizador. Ahora la integramos, ¿sí? Multiplicamos por esta cantidad que es el ruido. Eh, y bueno, entonces podemos calcular esto acá. Pero, bueno, podemos simplemente para notarlo y para también luego utilizarlo en la fórmula del sesgo, sí podemos notar que esta integral de acá no es otra cosa que el coeficiente cero, ¿sí? De la secuencia en el tiempo que le corresponde a esta transformada de Fourier, ¿sí? O sea, del W sub k, cuando k es igual a 0, entonces me queda este W0. ¿Sí? Entonces tengo esta expresión para la varianza de ruido por dimensión del error. Bueno, entonces vamos a la expresión del sesgo, ¿sí? Como les dije. Entonces habíamos llegado a esta expresión, ¿sí? De acá despejamos W0, nos queda esta cantidad, ¿sí? La reemplazamos acá, hacemos las simplificaciones necesarias, entonces nos queda que el sesgo es 1 menos 1 sobre esta cantidad, ¿sí? Y entonces esta cantidad, bueno, claramente esto va a ser una cantidad finita, entonces todo esto y el ruido, salvo que no tenga ruido, bueno, esto no va a ser distinto de 0, entonces esto siempre va a ser distinto de 1, ¿sí? Entonces siempre voy a tener que corregir el sesgo en un ecualizador MMC. Bueno, entonces lo que queríamos calcular era esta cantidad, ¿sí? Ahora tenemos el valor, ya sabemos calcular este sigma cuadrado de MMC, ¿sí? Y fíjense que, a ver, volvemos acá, nos había quedado exactamente esto mismo, 1 menos alfa, ¿sí? Al cuadrado la energía por dimensión. Bueno, es eso lo que copié acá, ¿sí? Y ahora de esta expresión, ¿sí? 1 menos alfa es directamente esta cantidad, ¿sí? Entonces eso es lo que copio acá.
Nuevamente, hago las simplificaciones, ¿no? Saco factor común esto, entonces me queda 1 menos, entonces acá me queda esto, que era lo que tenía, y acá me queda x barra dividido sigma cuadrado de mc, ¿sí? Cancelo con esto, entonces toda esta cantidad me queda directamente el sesgo. ¿Sí? Entonces, bueno, tengo la expresión que quería tener, ¿sí? Que era caracterizar cuál es la varianza por dimensión de el ruido más interferencia B sub k. ¿Sí? Entonces, lo que va a determinar el desempeño, ¿sí? O una posible caracterización, ¿sí? Va a ser la relación señal-ruido previo a la detección. ¿Sí? Recordamos cuál era la ecuación que satisfacía, bueno, x sub k, ¿sí? A la salida del ecualizador ya con el sesgo corregido. Bueno, tenía este ruido que me iba a perturbar la decisión. ¿Sí? Entonces la relación señal-ruido, ¿sí? La vamos a definir como la varianza por dimensión del término de señal, que en este caso es los símbolos, es la señal de interés, x sub k, ¿sí? Dividido la varianza por dimensión de este término de interferencia más ruido, ¿sí? Que es lo que me va a estar molestando. ¿Sí? Y la definimos de esta manera, ¿sí? En compatibilidad con el Chofi nuevamente, ¿sí? Y la U está indicando unbiased, o sea que quiere decir que ya, bueno, corregí el sesgo. ¿Sí? Entonces, la varianza por dimensión de x sub k es directamente x barra, ¿sí? Y la varianza por dimensión de esta cantidad es 1 sobre alfa al cuadrado por la varianza por dimensión de b sub k. ¿Sí? Eso lo habíamos calculado como esta cantidad, sigma cuadrado mc por alfa. Bueno, divido alfa cuadrado, cancelo, entonces me queda esta expresión. ¿Sí? Si después multiplico, o sea, reemplazo por este alfa acá, entonces me queda esta expresión simplificada, ¿sí? En términos de la energía por dimensión y de la varianza de ruido. ¿Sí? Entonces, esta es la SNR del canal AWGN entre comillas, ¿no? Nuevamente, porque la aclaración es importante, ¿sí? La repito, este P sub K no tiene distribución gaussiana, ¿sí? Y tampoco blanco. Entonces, no es un canal AWGN, simplemente es algo similar al canal AWGN, ¿sí? Salvo que este término, bueno, no cumple las condiciones del canal AWGN. ¿Sí? Bueno, entonces, si estuviera en una situación de que ese término de interferencia, ¿sí? Por el teorema central del límite se puede aproximar a una distribución gaussiana, ¿sí? Fíjense que cuál era la expresión de B sub k. B sub k lo tengo acá, ¿sí? Fíjense que la distribución de los x sub k es uniforme en la constelación, ¿sí? Ahora estoy sumando muchos de esos S sub k pesados por el coeficiente del ecualizador correspondiente. Entonces, si el teorema central del límite fuera válido para aplicar a esta sumatoria, ¿sí? Entonces esto sería aproximadamente gaussiano. ¿Sí? Esto es ruido gaussiano filtrado, o sea que nuevamente es ruido gaussiano. ¿Sí? Entonces la distribución de esto, ¿sí? Si esto es aproximadamente gaussiano, va a ser aproximadamente gaussiano. ¿Sí? Pero de ninguna manera va a ser blanco debido a, bueno, justamente cuál es, habría que calcular el espectro, ¿sí? de este ruido filtrado y bueno, de esta secuencia. Entonces, en alguna situación podría darse que ese ruido es aproximadamente gaussiano, ¿sí? Y entonces
podríamos aplicar la cota también, entre comillas, de vecinos cercanos, ¿sí? Pero nuevamente, esto va a ser algo aproximado, ya que típicamente esto no va a ser estrictamente gaussiano, ¿sí? Entonces, para tener una idea de cuál sería la probabilidad de error, podemos utilizar esta aproximación, ¿sí? Donde n es el número promedio de vecinos cercanos, y bueno, Q de Demin sobre 2 sigma, ¿sí? El sigma cuadrado que va acá, ¿sí? El sigma cuadrado, o sea, este desvío que tiene esta varianza, es el ruido que me estaría afectando a mí, ¿sí? Es la varianza del ruido que me estaría afectando a mí, entonces es sigma cuadrado mmc dividido alfa, el sesgo, ¿sí? Y la distancia mínima va a depender de cuál sea la constelación que estemos utilizando, ¿no? En los casos de las constelaciones usuales, PAM, QAM, PCK, habíamos calculado cada una de estas expresiones, ¿sí? Entonces, bueno, voy a tener una manera, ¿sí? De caracterizar, aunque sea aproximadamente, cuál sería la probabilidad de error, ¿sí? Utilizando el ecualizador MMC, ¿sí? Lo mismo podría hacer con el ZF, ¿sí? Bueno, entonces eh, acá terminamos con la parte del MMC, ¿sí? Entonces, repasemos un poco, ¿sí? La idea es, tengo un canal, ¿sí? Con una respuesta total, ¿sí? Que no satisface el criterio de Nyquist para 0 easy, entonces, bueno, tengo que I sub k, ¿sí? Es una secuencia que, bueno, no solamente depende del símbolo actual, sino que depende de símbolos anteriores y posteriores a x sub k. Por lo tanto, tengo que encontrar una manera de mitigar esa interferencia entre símbolos. Para ello, diseño un esquema de receptor que es subóptimo, ¿sí? Que es básicamente utilizar un ecualizador. El ecualizador lo voy a diseñar con un MMC, ¿sí? Básicamente definiendo el error como la diferencia entre esta señal, este símbolo que yo quiero detectar, y esta señal a la salida del ecualizador, ¿sí? Con ese criterio obtengo cuáles son los coeficientes de mi filtro LTI que va a actuar como ecualizador, ¿sí? Me doy cuenta que hay un sesgo, entonces lo cancelo, ¿sí? Entonces esa secuencia va a ser a la salida, digamos, del ecualizador con corregido el sesgo. Voy a hacer van a ser los símbolos que van a entrar al detector y que me van a permitir tomar una decisión, ¿sí? Respecto del símbolo transmitido, ¿sí? Entonces, el ecualizador MMC, si bien no cancela por completo la interferencia entre símbolos, ¿sí? El que queda acá, digamos, presente en Z sub k, ¿sí? Eso lo vimos en la expresión, ¿sí? De Z sub k. Hay un IC remanente, que esa es la diferencia con el ZF. El ZF cancelaba por completo la interferencia entre símbolos, pero tenía problema del ruido. En cambio acá el MMC lo que hace es ponderar, ¿sí? Entre el término de interferencia restante y el término de ruido. Entonces en ese trade-off, en ese balance, ¿sí? Hace que básicamente la varianza de ruido presente en esta señal sea menor, ¿sí? Entonces en general el MMC funcione mejor que el ZF, ¿sí? Bueno, entonces hasta ahí el ecualizador MMC, ¿sí? Por otro lado tenemos
el tercer ecualizador que vamos a ver en la materia y que se llama ecualizador DFE, ¿sí? Por esta Decision Feedback Equalizer, ¿sí? Que básicamente se podría traducir como un ecualizador con realimentación de decisiones, ¿sí? Entonces, ese ecualizador tiene este diagrama en bloques de acá, ¿sí? El modelo es exactamente el mismo, ¿sí? Estas son las I sub k. Acá tengo, como lo tenía antes en el ecualizador MMSE, ¿sí? Un filtro LTI que lo vamos a llamar un filtro feed forward, ¿sí? Que me produce estas salidas Z sub k, ¿sí? Pero además introduce este ecualizador un filtro feedback que es justamente lo que le da nombre y es que realimenta decisiones. O sea, luego de producir la secuencia, ¿sí? Que vas a producir una detección, ¿sí? Entrar al detector y tomar una decisión, esa decisión es realimentada, ¿sí? Para cancelar easy todavía presente en esta secuencia. ¿Eh? Entonces vamos a analizar un poco cómo funciona este ecualizador, ¿sí? Entonces existen dos tipos de DFE, el tipo ZFE y el tipo MMC, ¿sí? Como vimos que el MMC es un caso, el ZFE es un caso particular del MMC, ¿sí? Cuando hago tender a infinito la SNR, ¿sí? En el diseño de este ecualizador, entonces directamente vamos a estar analizando el ecualizador MMC, ¿sí? Ya que puedo contemplar los dos casos, ¿sí? Bueno, entonces hay que diseñar estos dos filtros, ¿sí? LTI, y es un ecualizador no lineal porque básicamente en el medio del lazo, ¿sí? Dentro del lazo tengo esta operación no lineal que es la operación que produce el detector, ¿sí? Entonces, por esa cuestión es que el ecualizador es no lineal, ¿sí? Bueno, debido a cómo yo generé mi sistema de comunicaciones, ¿sí? Como propuse el esquema del receptor básicamente, bueno, habíamos obtenido que Q sub k, la respuesta total del sistema, ¿sí? Era una secuencia bilateral, ¿sí? Y por lo tanto no es causal. Entonces, eh, hacemos observar una vez más lo que venimos remarcando, ¿sí? Que al detectar el símbolo x sub k existe interferencia de símbolos pasados, o sea, x sub k menos 1, x sub k menos 2, pero también de símbolos futuros, x sub k más 1 más 2. ¿Okay? Eso me puedo dar cuenta, ¿sí? Por bueno, es esto mismo, pero gráficamente, ¿no? Q sub k es una secuencia de autocorrelación, entonces si fuera real es par, ¿sí? Entonces, básicamente, eh, si yo hago, si yo estuviera mirando cuál es el I sub k acá, ¿sí? Sería la convolución, y no tengo en cuenta el ruido, sería la convolución de esto con esto de acá, ¿sí? Y claramente expresando la convolución, el símbolo x sub k va a tener interferencia de símbolos pasados, ¿sí? De este lado, pasados de este lado, y de símbolos futuros de este lado. ¿Eh? Entonces, bueno, pasado y futuro nos referimos al tiempo cero del Q sub k. Sí, claramente en un sistema de comunicaciones real deberemos considerar los retardos necesarios para que todo el sistema sea causal. ¿Está bien? No es que voy a estar tratando en un sistema de comunicaciones real, ¿sí? Implementable, con sistemas no causales, sino que uno va a tener que introducir los retardos necesarios para, digamos, que todo el sistema sea causal, ¿sí? Bueno, entonces
No vamos a ver el diseño del DFE, ¿sí? Porque la verdad que no quiero seguir, digamos, introduciendo más detalles matemáticos, ¿sí? En esta parte vamos a simplificar un poco, pero básicamente el diseño nos dice que el filtro feedback es un filtro GDZ, ¿sí? Determinado, que lo vamos a ver más adelante o a continuación, ¿sí? Y el filtro feed forward también tiene que ver con este GDZ, pero aparece en el denominador, ¿sí? Y básicamente conjugado y en la variable 1 sobre z conjugado. ¿Bien? Entonces, ese filtro GDZ es un filtro que se conoce como canónico. ¿Qué es un filtro canónico? Es un filtro que es mónico, o sea, el coeficiente del TAP 0 es 1. Es un filtro causal, ¿sí? O sea que el soporte de la respuesta impulsiva G sub K es K mayor o igual a 0, ¿sí? Y también es de fase mínima, que significa que los polos y los ceros, ¿sí? Están dentro del círculo unitario. Los ceros pueden estar también sobre el círculo unitario, ¿sí? Eso probablemente en procesamiento de señales lo hayan visto. Bueno, entonces dijimos que para el feed forward tenemos esta parte de acá, ¿sí? Entonces, eh, que obviamente está completamente relacionado con G. Entonces, si G es un filtro canónico, entonces G conjugado en 1 sobre Z conjugado es un filtro anticanónico, que nuevamente es mónico, ¿sí? El top 0 es 1, es anticausal, o sea, el soporte de la respuesta impulsiva es K menor o igual a 0. Y es de fase máxima, en vez de fase mínima, fase máxima. Entonces los polos están fuera del círculo unitario y los ceros están fuera o sobre el círculo unitario, ¿sí? Entonces, ¿cómo uno calcula este G de Z? ¿Quién es G de Z que determina estos dos filtros? Bueno, básicamente hay que usar el teorema de factorización espectral, ¿sí? De esta cantidad. ¿Sí? Esto es básicamente el numerador del ecualizador MMC, ¿sí? Entonces, el resultado de optimización, ¿sí? De minimización del error cuadrático medio del DFMC, ¿sí? Básicamente lo que voy a voy a definir el error como esta cantidad menos esta cantidad, y eso es lo que voy a tratar voy a minimizar el error cuadrático medio, ¿sí? Ese resultado me dice que hay que recurrir a esta factorización espectral, ¿sí? Entonces, ¿quién es G? Bueno, es aquel filtro canónico, ¿sí? Que factoriza esta cantidad de esta manera, ¿sí? Bueno, factorización espectral también habrán visto en procesamiento de señales. Y básicamente es posible porque esta Q de Z es en definitiva, o tiene todas las propiedades de una densidad espectral de potencia, ¿sí? Recuerden, nuevamente, Q sub K era una secuencia de autocorrelación, entonces la transformada de esa secuencia de autocorrelación, ¿sí? Tiene todas las propiedades de una densidad espectral de potencia. Entonces, si a eso le sumo una constante, bueno, eh, va a ser posible, ¿sí? Va a ser posible descomponer a esta cantidad como el producto de estos tres factores, ¿sí? Hay que mencionar también que hay una condición extra que hay que satisfacer, y es el criterio de Paley-Wiener, ¿sí? Que tiene que ver con que la respuesta en frecuencia de esta cantidad, tomando logaritmo, ¿sí? E integrándola entre menos pi y pi, es una cantidad finita, ¿sí? Eso es algo, un requisito que hay que cumplir, pero acá estamos asumiendo que se cumple, ¿sí?
Entonces, eso es lo que hace posible obtener esta expresión y es de donde sale justamente los filtros G y G conjugado para diseñar el filtro feedback y feedforward. ¿Sí? Gamma cero es una cantidad real y positiva, tiene esta expresión, ¿sí? Y el W, digamos, el filtro feedforward, ¿sí? Definido como 1 sobre este filtro G conjugado, ¿sí? Hacemos la observación de que sigue siendo un filtro anticanónico. ¿Sí? Nuevamente, nuevamente no lo aclaré, pero para que este filtro sea estable, ¿sí? Va a ser anticausal, ¿sí? Va a ser anticausal, pero también tiene que los ceros, ¿sí? Que después cuando hago la inversa del filtro se transforman en los polos, tiene que estar fuera del círculo unitario, ¿sí? De manera que la región de convergencia incluya el círculo unitario y entonces pueda diseñar un filtro anticausal pero estable. ¿Sí? Bueno, eh, entonces, bueno, el diagrama en bloque reemplazando con lo que me dan los filtros feed forward y feedback, me queda esto de acá, ¿sí? Y entonces vamos a analizar un poquito de cómo funciona esto, ¿sí? Analicemos el caso en que no tenemos en cuenta el ruido, ¿sí? Y entonces estamos en condición de SNR match filter bound tendiente a infinito, ¿sí? Entonces es como que uno podría decir, bueno, sería cómo funcionaría el DFE ZFE, ¿sí? Este análisis. Después el MMC va a ser algo similar al ZFE, ya lo vamos a aclarar, ¿sí? Entonces, si la SNR va a infinito, entonces esto va a cero, y entonces Q de Z es esta cantidad. ¿Sí? Entonces Q de Z tengo esta cantidad. Entonces, fíjense cuál sería del diagrama en bloques la transformada Z de esta Z sub K. ¿Sí? Sería norma de P por Q de Z por X de Z dividido la transferencia de, dividido esta cantidad. Norma de P por gamma 0 por G conjugado en 1 sobre Z conjugado. ¿Sí? Sin tener en cuenta el ruido, esta sería la transformada Z de esta señal. ¿Sí? Entonces, por esta ecuación, fíjense que esto dividido esto, bueno, me queda directamente G de Z. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que logra este filtro feed forward? Es básicamente que esta Z sub K dependa solamente de símbolos pasados, de símbolos pasados que ya hayan sido transmitidos. ¿Por qué? Bueno, porque justamente esta G sub Z era un filtro causal. ¿Está bien? Entonces, claramente, esta Z sub K va a depender de X sub K, o sea, en el símbolo actual, y de X sub K menos 1, menos 2 de símbolos pasados. ¿Sí? Entonces, lo que logro con este filtro feed forward es justamente hacer que toda la interferencia ahora esté en los símbolos pasados. ¿Sí? Bueno, ¿para qué hago eso? Para que justamente después, con decisiones que ya tomé, ¿sí? Las pueda realimentar y pueda cancelar esa interferencia producida por símbolos pasados. ¿Sí? Esa es eh, la justificación de por qué, o la interpretación de por qué me queda este filtro feedforward acá. ¿Sí? Entonces, para eso hagamos esta cuenta. ¿Cómo queda la transformada Z de esta señal? ¿Sí?
Bueno, nuevamente la llamo de esta manera, z grande prima. ¿Quién va a ser? Va a ser z de z, ¿sí? O sea, la transformada z de esta de acá, más 1 menos g de z por las decisiones, ¿sí? Pasadas. ¿Ok? Entonces, eh, reorganizando esta cantidad, ¿sí? Y reemplazando este z de z por esto de acá, ¿sí? Me queda esto con el 1, me queda x sombrero de z, y después saco factor común g de z, ¿sí? Y me queda por x de z menos x de z sombrero, ¿sí? Por esto de acá. Entonces, fíjense esta situación. Si detecté correctamente los símbolos anteriores, ¿sí? Tomando eso como una hipótesis válida, ¿sí? Entonces x sombrero va a ser directamente x de z, ¿sí? Entonces esta cantidad de acá se me hace 0, esto me hace x de z, entonces tengo que la salida del ecualizador, o sea, lo que tengo como señal previo al detector, va a ser directamente la secuencia de símbolos transmitidos, ¿sí? O sea, zk' es directamente el símbolo en el instante k. Es decir, no tengo interferencia entre símbolos luego del procesamiento del DFE, ¿sí? Al igual que el ZFE común y corriente, ¿sí? eh, el DFE ZFE logra cancelar por completo el easy, ¿sí? Previo a la detección, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja del DFE? Bueno, básicamente la ventaja va a ser que no voy a tener problemas tan severos como el tema del aumento de ruido del ZFE, ¿sí? Y además también que voy a poder diseñarlo como un MMC, ¿sí? En el que no voy a tener cancelación completa de ruido, ¿sí? Pero voy a tener nuevamente un balance entre el término de ruido y el término de interferencia entre símbolos para, bueno, que la varianza que acompaña a este símbolo a ser detectado sea menor, ¿sí? Menor que el ZFE y menor que el MMC, ¿sí? Bueno, entonces de esa manera queda. Una aclaración, ¿por qué no cancelo por completo el easy en el DFE MMC? Bueno, básicamente porque yo estoy factorizando espectralmente esta cantidad, entonces g de z acá, o dividir por g conjugado de 1 sobre z conjugado, no me va a cancelar por completo el ruido futuro que tiene esta secuencia. Entonces esto no va a depender enteramente de símbolos pasados, ¿sí? Entonces voy a tener un easy remanente en esta cantidad, ¿sí? Entonces una observación, ¿sí? Que tiene que ver con lo anterior, ¿sí? Es la siguiente. Como el filtro G, ¿sí? era mónico, ¿sí? Quiere decir que el G0 es 1. Entonces el filtro feedback, ¿sí? Que tengo acá, el filtro feedback que es 1 menos G de Z, tiene coeficiente de tiempo 0 igual a 0, ¿sí? O sea, si calculo la antitransformada Z de esta cantidad es 1 menos G de N. Y esta va a ser la respuesta impulsiva del filtro feedback, ¿sí? Ahora, como el G0 es 1, 1 menos 1, 0, entonces el coeficiente 0 es nulo. Eso es importante porque quiere decir que las realimentaciones se hacen con símbolos pasados, ¿sí? Entonces no estoy realimentando, no estoy haciendo trampa, básicamente. Estoy realimentando símbolos
o sea, decisiones ya tomadas. ¿Está bien? ¿Sí? Claramente porque la respuesta impulsiva de este filtro es causal y además tiene coeficiente 0 igual a 0. ¿Sí? Entonces, bueno, lo que ya les comenté, en el caso del easy remanente, en el caso eh, de que la SNR del Match Filter Bound sea finita, entonces lo óptimo en el sentido de error cuadrático medio es emplear la factorización espectral mencionada anteriormente, la que ya les mostré, con lo cual existe un easy remanente. ¿Sí? Bueno, eh, entonces ahora lo único que nos queda es evaluar el desempeño del DFMMC, ¿sí? Entonces, aquí estamos. La relación señal-ruido, ¿sí? Del DFMMC queda de esta manera. ¿Sí? Nuevamente no vamos por las demostraciones, simplemente les muestro las fórmulas. ¿Sí? Y la varianza de ruido que me va a estar afectando digamos, a la detección va a ser, ¿sí? Va a estar dada por esta cantidad y va a ser n0 sobre gamma 0, el coeficiente que aparece en la factorización espectral, dividido norma de p al cuadrado. ¿Sí? El sesgo queda con una expresión similar a la del MMC, pero donde, bueno, esto aparece en el denominador. ¿Sí? Y nuevamente puedo usar una aproximación para calcular la probabilidad de error, ¿sí? Que está dada por la total de los vecinos cercanos, en donde la distancia mínima tiene que ver con la distribución de los símbolos en la constelación y la energía promedio, y el sigma de acá tiene un sigma cuadrado que es el sigma cuadrado del DFMMC. ¿Sí? Bueno, entonces con esto cerramos la parte de ecualizadores. ¿Sí? Vamos a estar viendo algunos ejemplos en clases futuras. Bueno, muchas gracias, saludos, hasta luego, chao, chao.